vamos a hablar de los indicadores financieros o de los mercados financieros internacionales. ¿Qué es lo que está pasando con los mercados? Deben haber escuchado ustedes en las últimas semanas que las bolsas están cayendo, ¿no? Las bolsas están teniendo un descenso en los índices bursátiles eh, y hay mucha incertidumbre, principalmente por lo que ya todos sabemos y hemos estado tratando en estas sesiones acerca de la famosa guerra de aranceles, ¿no? Entonces, los aranceles han dejado de ser una herramienta macroeconómica que en principio buscan eh, proteger a ciertos sectores digamos, ciertos sectores productivos de un determinado país, digamos, a través de la asignación de tarifas o de impuestos que permitan, digamos, mantener la producción vigente de ciertos sectores locales, ¿no? Esa es la naturaleza de los aranceles. Pero los aranceles hacen daño cuando un comercio un comercio bilateral está muy apegado, ¿no? Por ejemplo, el caso de México con Estados Unidos. Pues México exporta el 30% del PIB a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos le dice, te voy a poner un arancel ya con ese nivel, digamos, de interacción comercial, con ese nivel digamos, de dependencia prácticamente. El arancel puede hacer muchísimo daño, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí pasan varias cosas. O sea, lo primero que pasa es que el país que quiere exportar, el país que quiere vender, al tener un impuesto, entonces va a tener que vender más caro, entonces deja de ser competitivo y eso hace de que el país comprador, que es el país que está importando, pueda importar a otro proveedor, ¿no? Em, digamos, se afecten las industrias, se afecten los empleos, ¿no? Y esos, digamos, empleos a gran escala tienen un efecto colateral en otros sectores, ¿no? Entonces, cuando hay ese grado de dependencia comercial, los aranceles son o pueden ser muy dañinos, económicamente hablando, ¿no? Entonces, en la práctica, lo que está pasando es que los aranceles han dejado de ser una herramienta macroeconómica eh, que busca proteger o promover ciertos sectores para pasar a ser un arma de guerra, ¿no? De guerra económica. ¿Ok? Entonces, un arma, ¿por qué? Porque las armas funcionan para eso. Las armas primero que hacen las armas es generar temor, ¿no? Infundir miedo. Entonces, es lo primero que va a pasar. O sea, si nosotros estamos caminando por la calle y una persona nos apunta con un arma, o sea, lo primero que vamos a sentir es miedo, ¿no? Temor. Entonces, eh, estos aranceles son un arma porque genera miedo. O sea, miedo de que si me suben los aranceles, mi producción local se va a caer, mi sector exportador se va a afectar, los empleos se van a afectar, la economía se va a afectar y va a haber digamos, un alto grado de descontento en el país, ¿no? Entonces, los aranceles se han convertido en un arma, están siendo mal utilizados y, eh, y tengo que decir que dos cosas. Primero, que desafortunadamente está dando resultados esa arma, ¿no? Es decir, por lo que nosotros estamos viendo, por lo que está pasando, por lo menos en el caso de Canadá, ya el primer ministro tuvo que dimitir, ¿no? O sea, le costó la cabeza, porque el país entendió, o digamos el clima político, hizo que el no poder manejar ese conflicto geopolítico y comercial significó que el primer ministro tenga que dar un paso al costado, ¿no? No supiste enfrentar a Donald Trump. Eh, y,
y los países están reaccionando, ¿no? O sea, bueno, está bien, no vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? O sea, dime qué es lo que quieres, pero no quiero que me pongas los aranceles, ¿no? O sea, de alguna manera eso desafortunadamente está funcionando. Pero la segunda cosa que quiero decir con respecto a los aranceles es que los aranceles eh, tienen un efecto boomerang, ¿no? Tienen un efecto boomerang. Es decir, un país que pone aranceles a otro país termina afectando las exportaciones del otro país, pero también termina afectando el nivel de precios y el costo de vida del país que impone los aranceles, ¿no? O sea, es un efecto boomerang. O sea, digamos, se hace daño, puede hacer daño, pero también eh, eso tiene consecuencias internas. ¿Por qué? Porque eleva el nivel de precios. O sea, por ley de oferta y demanda, si se ponen los aranceles, entonces se altera estructuralmente la oferta y demanda. O sea, ya hay menos ofertantes al mismo precio y por lo tanto el precio tiene que subir, ¿no? Entonces, eso encarece digamos, no solamente el costo de vida, eso encarece eh, digamos, los costos, la estructura de costos generales que tienen las empresas del país que está imponiendo el arancel, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe en ningún país que lo produzca todo, que produzca todos sus insumos. Necesita importar. Pero si esos insumos importados llegan a un precio más alto, eso termina, digamos, afectando la estructura de costos. La estructura de costos termina generando un mayor precio final y como los salarios no se ajustan tan rápido o a veces no se ajustan a la velocidad a la que va digamos, el incremento de precios, eso termina en términos relativos afectando la capacidad de consumo de las familias, ¿no? Entonces, eso también genera malestar. Entonces, eh, las bolsas están cayendo básicamente por dos razones. Las dos cosas que están pasando, bueno, primero tenemos una gran incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con los aranceles? O sea, Canadá le responde a Estados Unidos y le dice, ah, bueno, si tú me pones arancel, yo te pongo 25% de arancel a las compras que haces de energía eléctrica. Hay un gobernador, que es el gobernador de Ontario, bien valiente, ¿no? O sea, ese sí no se queda callado. Y le dice, ah, tú vas a poner aranceles. Bueno, vamos a ver, pues. Y si te tengo, y le dijo algo así, y dijo algo así, bueno, ya saben a quién se lo dijo, ¿no? Dijo algo así como que, si te tengo que cortar el suministro de energía, te lo corto, ¿no? Eh, Canadá suministra a gran parte de digamos, de los estados del norte, ¿no? Eh, del norte de Estados Unidos. Entonces, hay cierta dependencia, ¿no? Y dicho de otra manera, Canadá podría generar un gran apagón en Nueva York, ¿no? Entonces, eh, sí existe la posibilidad de reaccionar, pero eh, vamos a ver en este segundo capítulo, hay un nuevo, digamos, primer ministro en Canadá, pero todo eso genera incertidumbre, aunque es una persona, es un economista de la Universidad de Harvard, con un doctorado en, en la Universidad de Oxford, que además tiene, digamos, es muy curioso porque el nuevo primer ministro tiene el récord de haber sido gobernador de dos bancos centrales de dos países diferentes, ¿no? Entonces, fue gobernador del Banco de Inglaterra y del Banco de Canadá, ¿no? Entonces, eso no es muy habitual, pero bueno, y es una persona que está, digamos, su experiencia profesional es eh, de haber pasado por muchas crisis y haber sabido manejar crisis, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, pero todo eso genera incertidumbre. Esa es la primera razón por la que está cayendo la bolsa, ¿no? Porque el mercado entiende. O sea, el mercado entiende que
estos aranceles no son solamente de un lado hacia otro, o sea, van y vienen. ¿Por qué? Porque el país afectado termina reaccionando, ¿no? Hay medidas de represalias. Entonces, y eso está pasando con China, eso está pasando con Canadá y va a pasar con cualquier país, ¿no? Eh, la segunda razón es que China ha dado un golpe fuerte con con el desarrollo de DeepSeek, ¿no? DeepSeek eh, ha sido un golpe tecnológico importante porque de alguna manera Estados Unidos tenía casi que el monopolio de la producción de chips para el uso de la inteligencia artificial a través de la empresa Nvidia. Entonces, y esos chips no podían ser vendidos a China. Bueno, dicen que de alguna manera se vendieron. Entonces, ¿pero qué pasa? China, a un bajo costo, ha podido igualar el rendimiento y el desempeño de estos microprocesadores. Entonces, eh, dicho de otra palabra, dicho en otras palabras, China le ha ganado la batalla, ¿no? No la guerra, pero le ha ganado la batalla en términos de el desarrollo tecnológico. Entonces, y China ya venía ganando varias batallas, ¿no? La batalla de la producción, ¿no? Y el desarrollo económico, la batalla, digamos, de la logística, ¿no? A través de la infraestructura externa que empezó a construir China, la batalla militar y eh, y también la última de las batallas era la batalla tecnológica. Y parece que esta vez la ha ganado. Vamos a ver cómo reacciona Estados Unidos. Pero entonces todo eso eh, este, tiene implicancias en las expectativas de los inversionistas. Los inversionistas dicen esto se va a poner complicado. Y hay un tercer elemento que es el conflicto bélico. El conflicto bélico en donde todos nosotros vimos el acontecimiento entre el presidente Zelensky y el presidente Trump en en la Casa Blanca, y, y eso dejó un sinsabor de que la paz, por lo menos por ahora, no va a llegar. Mi interpretación es que Zelensky ya sabía que eso iba a pasar. O sea, Zelensky se puso demasiado valiente en esa reunión. Y él, y esta es pues, una interpretación mía, ¿no? Y por supuesto que es una hipótesis y por supuesto que me puedo equivocar. Pero para mí, Zelensky llegó sabiendo que eso podía pasar y llegó a la Casa Blanca habiendo conversado ya eh, con Europa, principalmente con Macron, que es, digamos, quien está hoy por hoy liderando las negociaciones por parte de la Unión Europea. Entonces me parece que él ya había tenido una conversación con Macron, esta es una suposición mía, en donde Macron le dijo, mi hermano, no te preocupes, que si Estados Unidos no te apoya, yo te voy a apoyar. ¿Mm? Algo así. Entonces, eh, bueno, pasó lo que pasó. Hay una incertidumbre también acerca de la permanencia de Estados Unidos en la OTAN, ¿no? O sea, la OTAN, que es la Alianza del Atlántico, se formó para que lo que pasó, para que no vuelva a pasar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, los países aliados, o sea, digamos, sin incluir a la Unión Soviética, que también fue parte de de los ganadores, ¿no? Que básicamente el Reino Unido, Estados Unidos y la mayor parte de los países aliados de Europa dijeron, bueno, vamos a conformar la OTAN, ¿no? O sea, vamos a hacer una gran fuerza, una gran alianza para que si alguien se quiere portar mal, nosotros, como somos más fuertes, militarmente los ponemos en su sitio. Entonces, Donald Trump siente que digamos, el compromiso y el aporte a la OTAN ha sido
no ha estado muy equilibrado, ¿no? Y siente que ellos son los que más han aportado a la OTAN. Entonces, eh, probablemente él lo que está diciendo es que ahí hay una asimetría, ¿no? Probablemente no sea cierto, eso no sea del todo cierto, pero por lo menos eso es lo que dice. Entonces, eso genera una duda acerca de si Estados Unidos va a seguir permaneciendo en la OTAN o no. Yo pienso que hay posibilidades de que Estados Unidos se retire de la OTAN y, y aquí hay otra cosa. ¿Quiénes se quedan? ¿Se quedan todos? Y yo pensaría que existe la posibilidad, y todo esto entra en la mente de los inversionistas, de que Reino Unido no siga permaneciendo en la OTAN y que más bien haga una alianza con Estados Unidos. Esa es una posibilidad. Reino Unido nunca ha estado muy conforme con los países de Europa. Eh, Siempre fue reacio a conformar la Unión Europea. Desde la Segunda Guerra Mundial sintió que, que luchó por los demás y que los demás no hicieron lo suyo, sobre todo Francia. Cuando ellos entran a la Unión Europea, no entraron muy contentos, de hecho no aceptaron el euro y, y luego con el Brexit se retiran, ¿no? Porque ellos realmente nunca sintieron que ese era su grupo, ¿no? Y entonces, y no eran los más simpáticos dentro de la Unión Europea cuando lo conformaron, ¿no? Entonces, ahora si nosotros llevamos esa figura a lo que es la OTAN, es muy probable que ellos no se sientan cómodos dentro de la OTAN y que decidan pues, hacer una alianza, digamos, una mini OTAN con Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿qué pasará? No sabemos, pero precisamente como no sabemos, eso genera incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre hace que se reduzcan las inversiones. Y cuando se reducen las inversiones, se reduce la producción. Y cuando se reduce la producción, se reducen las ganancias. Y se reducen las ganancias esperadas, entonces, evidentemente, los precios de las acciones caen, ¿no? Porque el precio de una acción refleja las ganancias que se espera de esa acción. Entonces, esas tres cosas son las que de alguna manera explican esta caída o estas caídas bursátiles, ¿no? Y de las mayores caídas están en el sector tecnología por lo que ya explicamos del efecto DeepSeek y el golpe, digamos, de China en esta batalla tecnológica, ¿no? Entonces tenemos la incertidumbre por la guerra arancelaria, digamos, el efecto DeepSeek por la guerra tecnológica y tercero, tenemos la incertidumbre por un potencial conflicto armado que podría suceder, porque si Estados Unidos, que ya ha dejado de apoyar a Ucrania, ¿no? Entonces se mantiene al margen, entonces Europa es quien estaría, digamos, apoyando a Ucrania y se empiezan a desequilibrar un poco las fuerzas o se empieza a generar o empieza a aparecer un nuevo equilibrio de fuerzas, ¿no? Entonces, todo eso resulta un panorama bastante complicado. Si lo hubiésemos pensado hace un año, tal vez hubiese sido difícil creer que Estados Unidos iba a abandonar el apoyo a Ucrania y que por otro lado se iba a guiñar un poco el ojo con Rusia, ¿no? Entonces, y eso más o menos es lo que está pasando. Entonces eso me recuerda mucho lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dijo más o menos algo así. Ya Estados Unidos había estado en la Primera Guerra Mundial, dijo ya, no, ¿sabes qué? Ese es un asunto entre ustedes. Arréglensela entre ustedes. Yo no me quiero meter y no me voy a meter. Eh, Churchill se cansó
de pedirle al presidente Roosevelt que interviniera. Lo hizo de todas las formas posibles, no tuvo éxito. Es porque Estados Unidos no quería intervenir en la Segunda Guerra Mundial y, eh, en buen castellano lo que decía era, bueno, ese es un asunto de ustedes, que yo no voy a intervenir. Hasta que sufre el ataque de Pearl Harbor. Y ahí Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial y ya sabemos todo lo que pasa después, ¿no? Entonces esto como que de alguna manera me deja como un déjà vu, ¿no? O sea, ahora Estados Unidos está diciendo, mira, yo estoy poniendo plata y yo no estoy recibiendo nada a cambio. Entonces, ¿sabes qué? Yo no te voy a apoyar, ¿no? Y ya vean ustedes cómo arreglan ese asunto eh, de la invasión. Hasta que se prende una chispita, ¿no? Que genera un incendio y todo eso, es, en el marco de las posibilidades, todas esas cosas pueden pasar. Entonces, ese es un tercer elemento que está afectando las expectativas. De eso vamos a hablar un poco más adelante acerca de qué pensaría yo que puede suceder con los índices bursátiles. Pero por ahora vamos a hacer un pequeño repaso de cómo están las economías. He tomado cuatro segmentos geográficos: Estados Unidos, la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea, o sea, los países de Europa, juntos, eh, que si los juntamos son como un segundo gran país. China, que también es un país importante, ¿no? Que estaría en tercer lugar, si vemos a Europa como un país. Pero los índices de China son un poco engañosos porque China tiene un retraso cambiario. Entonces, es probable que el PIB de China esté infravalorado y por lo tanto, hoy en día China probablemente podría llegar a ser, eh, el número uno, ¿no? Dependiendo del tipo de cambio que usemos. Pero sí hay estudios que le dan a China el número uno en, participación del PIB mundial. Bueno, y, pues se ha agregado también a Reino Unido, ¿no? Que no es parte de la Unión Europea, que es, digamos, como el quinto país, medio por países, ¿no? Bien, si hubiese tenido que agregar otros, pues hubiese querido agregar a Japón y a la India, ¿no? Bien, pero entonces, ¿qué está pasando? Bueno, Estados Unidos, después de la pandemia, venía muy bien, venía, fíjense lo que pasa aquí después del 2013, ¿no? Después del 2013, Estados Unidos empieza, digamos, a mejorar. Por aquí lo voy a poner así: 2023, después del 2023, empieza a mejorar la economía, ¿no? Y luego tiene como un ligero estancamiento. Este es el efecto de las subidas de las tasas de interés, ¿ok? O sea, aquí este efecto, esta pequeña caída, es porque las tasas de interés empezaron a subir. ¿Para qué? Pues para tratar de bajar la inflación o para contrarrestar la inflación, ¿no? Entonces, la historia en Europa es un poco diferente porque Estados Unidos estaba más o menos, aquí está más o menos a un ritmo de 2,7% de crecimiento del PIB, ¿ok? En cambio, Europa está cerca de cero. Claro, hay algunos países como España que están creciendo 3,3% y otros como Alemania que están en recesión. Pero, digamos, en el consolidado, Europa prácticamente no está creciendo. Y Europa ahora tiene el reto de aumentar su presupuesto militar, porque con lo que está pasando, digamos, en el marco de las posibilidades, si Estados Unidos se sale de la OTAN, y van a tener que reforzar su armamento. Y el potenciar la infraestructura militar no es tan sencillo. O sea, eso no es como pedir un Uber, ¿no? Pim, 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 venga usted. Por más que tengas plata, tú no puedes, eh, reestructurar tu infraestructura militar y tu armamento en poco tiempo. ¿Por qué? Porque esos armamentos no están en la tienda de la esquina listos para venderse, ¿no? O sea, uno tiene que hacer un análisis de brechas, hay que incorporar al presupuesto y hay que hacer las compras, gradualmente. Entonces,
eso no es de la noche a la mañana. Si hubiera plata, no se podría hacer de la noche a la mañana. El problema es que Europa no tiene plata. El problema es que Europa está muy agobiada con los sistemas de pensiones que le consumen una gran parte de su presupuesto. Y la pirámide poblacional está cada vez más difícil con menos jóvenes y más gente mayor. Entonces, eh, Europa no está pasando por un buen momento fiscal, pero ya están rompiendo algunas reglas para poder endeudarse, o sea, han levantado algunos límites, ¿no? Algunos topes, algunos covenants, para poder tomar más deuda. ¿No? Bien, pero el panorama no pinta bien, o sea, siempre que el endeudamiento sube, ¿no? Y esto pasa, digamos, en las familias, pasa en las personas, pasa en las empresas y pasa en los países, cuando el endeudamiento está subiendo para cubrir gastos y no para hacer inversiones, entonces uno dice, aquí la cosa no pinta bien. Bueno, el caso de China, China venía creciendo, o sea, China tiene dos partes de crecimiento, ¿no? O sea, China tenía hasta aquí, hasta la pandemia, más o menos, ¿no? China venía creciendo a este ritmo. Y este ritmo es más o menos un 7%. Ahora, no salió aquí en este gráfico porque he tomado los 10 últimos años, pero antes del año 2015, los 10 años anteriores, China creció a un 10% anual. ¿Cómo? Invirtiendo en infraestructura, 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 infraestructura. Pero obviamente eso no puede irse al infinito, ¿no? O sea, llega un momento en que China dice, ya hice toda la infraestructura que tengo que hacer, ahora voy afuera a crecer y sale a crecer fuera del país. Y entonces empieza a tener presencia en diversos países del mundo y lo tiene que estar viendo, inversiones chinas, inversiones chinas, inversiones chinas. Bueno, entonces China, hoy en día, ellos consideran que no están en su mejor momento, pero están creciendo al ritmo de como del 5%, más o menos, 5%, ¿no? Entonces, claro, eso es buenísimo. Cualquiera de nuestros países en Latinoamérica quisiera crecer al 5%. Eh, es buena tasa de crecimiento, pero no es tan buena como la que ellos esperan y a la que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Que era bordeando el doble dígito, cerca del 10%. Bueno, Reino Unido, Reino Unido sí está complicado. Miren, está también cerca de cero. Por ahí se ve una ligera tendencia de recuperación, es verdad, pero esa recuperación es de 0% a 1%, ¿no? De 0,5 a 1,2. O sea, no es una recuperación, digamos, que permita que la gente se pueda alegrar mucho. Y, y aquí, básicamente, en Reino Unido, aquí está pasando la factura del Brexit. O sea, la salida de la Unión Europea interrumpió mucho comercio, ¿no? Interrumpió, digamos, eh, una libertad arancelaria y digamos, de intercambio comercial. Se puso algunas barreras. Todavía están en una etapa de transición, ¿no? Pero sí le terminó afectando la normalidad y esa reconfiguración en su cadena de suministro, en su cadena productiva y de comercialización, sí le terminó afectando de alguna manera a Reino Unido. Bien, entonces, esto es con relación a el crecimiento del PIB, ¿no? Ahora, a mí me gusta ver el desempleo y el desempleo me gusta verlo más como indicador macroeconómico que el crecimiento del PIB, porque el PIB puede crecer, pero eso no necesariamente genera bienestar. La reducción del desempleo sí genera mayores oportunidades de desarrollo, porque eso significa que la gente tiene plata en su bolsillo y que con eso puede consumir y con eso puede educarse y con eso puede acceder a servicios que de otra manera no lo haría. Entonces, en Estados Unidos, fíjense, aquí hay que afinar un poco la vista, pero aquí podemos ver
aquí podemos ver que hay una ligera tendencia en el nivel de desempleo. O sea, que el nivel de desempleo está creciendo. No es tan malo porque está alrededor de un 4%. No es tan malo, pero sí viene creciendo. Todo eso alimenta expectativas de los inversionistas. ¿Qué pasa con Europa? Bueno, en el caso de Europa, el desempleo viene cayendo. Oye, qué buena noticia, pero espera, que el desempleo estaba, ¿no? Después de la pandemia llegó a estar cerca del 9%. Y hace una década el desempleo estaba superando el doble dígito. Entonces es otra, claro, el desempleo viene disminuyendo, sí, pero ¿de cuánto a cuánto? Y no es homogéneo en todos los países, ¿no? O sea, digamos, hay industrias y hay países, por ejemplo, la industria automotriz está sufriendo muchísimo. ¿Por qué? Porque están llegando muchos carros chinos eléctricos que son buenos, que son sostenibles, que son bonitos y que son baratos, ¿no? Entonces, las grandes marcas de automóviles están sufriendo mucho y están, digamos, reduciéndose, consolidándose, fusionándose algunas. Entonces, esos son sectores, claro, hay países como Alemania que son, digamos, muy intensivos en este sector automotriz, entonces ellos tal vez están sufriendo más. En el caso de China, nosotros vemos unos altibajos, ¿no? Y están alrededor de 5%, algo más, entre 5 y 5,5 en los últimos años. Por ahí en ese rango se han mantenido, ¿no? Es un nivel mayor que el desempleo en Estados Unidos. eh, y esto tiene antes estaba hasta el año 2018, poco antes de la pandemia, estaba alrededor de 4%. Pero esto, ¿cómo se explica? Porque, como les decía, China hasta antes de la pandemia lo que tenía era un modelo de crecimiento basado en el desarrollo de la infraestructura interna, ¿no? Entonces, el crecimiento de China dependía de qué tan fuerte pisaba el acelerador el gobierno central. Vamos a construir más, eso significa vamos a crecer más y vamos a generar más empleo. Pero llega un momento en que eso se agota, ¿no? Entonces eso se agota, ya se terminaron todas las mega obras, los megaproyectos, entonces tienen que salir al exterior. Entonces, una parte digamos, del- de la población se ve afectada porque los proyectos internos ya no tienen continuidad. Por eso es que vemos una diferencia entre el desempleo de China actual versus el de hace algunos años, sobre todo antes de la pandemia. En el caso de Reino Unido, todos esos picos que ustedes ven ahí son efecto pandemia, ¿no? En el caso de Reino Unido, aquí vemos que hay una tendencia, ¿no? Yo diría que al alza. Yo diría que al alza, ¿no? Y sí, cuando nosotros comenzamos esta conversación y yo les decía, señores, los aranceles afectan los términos de intercambio, afectan la normalidad y la fluidez del comercio internacional. Eso fue el mejor ejemplo es lo que pasó con el Brexit. Reino Unido versus Europa. ¿Ok? Ya no vamos a tener libre comercio en algunos productos y servicios, sí, en otros no. Entonces, todo eso genera mayores precios, pérdida de competitividad, reducción de la producción, desempleo. Entonces, y aquí estamos viendo los efectos en el caso del Reino Unido. Ese es el efecto boomerang, ¿no? O sea, cuando Donald Trump dice, te voy a poner aranceles, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que te voy a hacer daño, pero también me voy a hacer daño, le voy a hacer daño a mi país. Eso también pasa, ¿ok? Bien, inflación. Digamos, estos son gráficos bien interesantes. Ya sabemos, y aquí lo vemos, ¿no? O sea, vemos unos picos, aquí está, aquí vemos un pico de inflación, por aquí vemos otro pico de inflación, en el caso de la Unión Europea, en el caso de Reino Unido vemos otro pico de inflación, en el caso de China no tanto, ¿no?
En el caso de China, no tanto. Pero te lo voy a explicar. En el caso de Estados Unidos, esta inflación, ¿a qué se debió? Fíjate que casi llega a 10%. ¿No? Le faltó un poquitito para que llegue al 10%, un poquitito, ¿no? Pero estuvo muy cerca de llegar al 10%. ¿Por qué? Porque cuando llega la pandemia, ellos imprimieron mucho dinero, pusieron mucho dinero en circulación, llenaron los mercados de liquidez, eso generó inflación. Después hicieron todo lo contrario, empezaron a subir las tasas de interés para que, digamos, para poder reducir la liquidez de los sistemas, ¿no? Bien, eh, en el caso de la Unión Europea es más o menos lo mismo, y en el caso del Reino Unido es muy, muy parecido a Estados Unidos con algo más de volatilidad. Ojo, el Reino Unido sí se pasó el 10%, ¿no? Pero cuando bajó, sí llegó a bajar por debajo de 2%. Cosa que Estados Unidos tenía la meta de llegar al 2% y nunca llegó a bajar, estuvo cerca, llegó hasta 2,4%, ¿no? Creo que en septiembre del año pasado, pero no llegó y ahora está levantando. O sea, cuando nosotros vemos por el 2,4% está por acá. Aquí está el 2,4%. ¿Cuál era la meta? 2%. Y ahora está subiendo ligeramente, pero está subiendo la inflación. Y después vamos a ver qué consecuencias tiene eso con la tasa de interés. Bueno, entonces, pero en China no pasa eso. Esos triangulitos no se ven en China. ¿Por qué? Porque China tiene un manejo macroeconómico muy diferente de lo que tiene Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido. Y ese efecto inflacionario en China es precisamente el propio comercio. O sea, China también importa de Estados Unidos y también importa, claro, un poquito, pero importa de Europa, otro poquito de Reino Unido. Y entonces, si importa más caro, obviamente eso termina afectando la estructura de costos y termina impactando los niveles finales de precios. Pero es algo mucho más moderado, ¿no? Ahí se ve como una pequeña tendencia, pero China tiene una política muy diferente de manejo de la macroeconomía, como lo vamos a ver en unos minutos, sobre todo con la tasa de interés. Entonces, ¿qué pasa con la tasa de interés? Bueno, en Estados Unidos ya vimos, llega la pandemia hace que las tasas de interés bajen, ¿no? Se mantienen en niveles bajos. Esta es la época de la inflación y luego para contrarrestar la inflación empiezan a subir rápidamente las tasas de interés. Cuando la inflación empieza a ceder, entonces empiezan a bajar las tasas de interés, pero ahora hay dudas de que esto tenga que seguir bajando. Donald Trump quiere bajar las tasas de interés, pero no necesariamente eso pues va a ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Porque el desempleo está aumentando. Si tú subes la tasa de interés, entonces va a haber menos proyectos que van a ser rentables y por lo tanto la inversión va a caer y por lo tanto el desempleo va a aumentar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eh, digamos, los impactos de la tasa de interés. Ahora, ¿qué pasa con la Unión Europea? La Unión Europea también tiene más o menos un camino parecido. eh, Subió la tasa de interés rápidamente, la empezó a bajar. Es mucho más baja la tasa de interés en términos comparativos. Ojo, porque esta es tasa en euros, la tasa de referencia del Banco Central Europeo, 2,7 versus el 4,5 que es la referencia de Estados Unidos, ¿no? Pero es otra moneda. Ahora, Reino Unido. Reino Unido tiene una figura más o menos parecida a Estados Unidos. O sea, cuando yo hago la comparación, veo que Reino Unido se parece más a Estados Unidos que a la Unión Europea. Y aquí podemos ver que realmente China tiene un comportamiento de sus indicadores muy diferente del mundo occidental. O sea, aquí podemos ver que lo que pasó en Estados Unidos, Europa y Reino Unido, que hubo una especie de subida de tasa de interés y luego una bajada, eso no lo vemos en el caso de la tasa de referencia de China, ¿no? Entonces China más bien está buscando bajar la tasa de interés, bajar la tasa de interés, ¿para qué? Para promover crecimiento tanto interno como externo. Bien,
Ahora vamos a hablar, ¿y qué puede pasar con la tasa de interés? ¿No? Bueno, hoy por hoy hay una gran discusión y un gran tira y afloja en términos de mantener la tasa de interés o bajarla. O sea, hay muchas personas que piensan que es momento de bajar la tasa de interés para mejorar, digamos, estos efectos de desaceleración económica que se vienen dando, ¿no? Pero si se baja la tasa de interés, va a haber mayor liquidez y la inflación podría rebotar. Eso es algo que también en Estados Unidos la Fed cuida mucho. Entonces, el tema es, el gran dilema es, ¿qué prefiero? ¿Más inflación, ¿no? ¿O más desempleo? Ese es un típico dilema económico, macroeconómico. Y yo diría que es posible que la tasa de interés pueda seguir bajando, pero no va a bajar tan fácil. Eh, Va a ser, digamos, un descenso, si es que se da el descenso, que es probable que sí, si es que se da, va a ser un descenso un poquito, digamos, eh, un poquito forzado, ¿no? Es decir, no va a ser tan fácil ni va a ser tan rápido, ¿ok? Bien, entonces, los índices bursátiles. Aquí tenemos los índices bursátiles. Este es el US 500, ¿no? Las 500 acciones más importantes de Estados Unidos. Eh, y aquí podemos ver que en los últimos meses, miren lo que sucedió, o las últimas, sí, últimos meses o semanas, ¿no? Miren lo que pasó. O sea, aquí podemos ver que hubo una subida y después hubo una bajada. Eso tiene tres consecuencias. Primero, la incertidumbre de Donald Trump y la guerra arancelaria, ¿no? O sea, de verdad que los analistas nos despertamos, entramos a ver las noticias y prácticamente lo que decimos es, bueno, ¿y ahora qué se le ha ocurrido a Donald Trump? ¿Qué locura se le ha ocurrido? O sea, entonces ese es el primer elemento, eso genera incertidumbre, ¿no? La segunda cosa es eh, el golpe de China con DeepSeek, ¿no? Que es una, digamos, el desarrollo de una tecnología, y además también es una aplicación, ¿no? Pero principalmente es el desarrollo de una tecnología mucho más barata que prácticamente deja en un estado eh, en un estado de poca eficiencia a los chips que fabrica la firma norteamericana Nvidia, ¿no? Bien, entonces, segundo, ese elemento. O sea, parece que se está reconfigurando la tecnología con esta aparición de la herramienta china DeepSeek. Y tercero, el potencial conflicto armado. No olvidemos que cuando hicimos el informe de los riesgos globales, el riesgo número uno que determinaron más de 900 expertos en el mundo era conflicto armado. O sea, para el año 2025 el riesgo número uno es conflicto armado. Y es que lo que pasa que, ¿por qué conflicto armado? Porque se vienen dando todos los escenarios que nos recuerdan a las grandes guerras, o sea, guerras armadas. Muchos me dicen, no, que ahora la guerra es tecnológica, que ahora la guerra puede ser biológica, que ahora la guerra puede ser económica. No, no. Conflicto armado, o sea, las guerras son de conflicto armado. La historia de la humanidad es eso, ¿no? A ver, número uno, eh, si tú recuerdas las guerras pasadas, lo que había era sistemas eh, políticos autoritarios, dictaduras, llamarle como quieras, ¿no? Autoritarios. Stalin en la Unión Soviética, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, ¿no? Entonces, de alguna manera, es esa situación autoritario, ¿no? No quiere decir necesariamente dictadura, tal vez sí, pero... y algo de eso tenemos ahora también, ¿no? Putin
en Rusia. Zelensky, que no está pasando por elecciones, Zelensky no está eludiendo las elecciones, ¿no? Es una realidad. Eh, y el estilo autoritario de Donald Trump también, ¿no? O sea, cuando tú ves ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, tienes, oye, son banderas rojas que ya ocurrieron en otras circunstancias y que podrían volver a ocurrir. La segunda cosa que nos recuerda a los conflictos armados es las disputas territoriales, que este territorio es mío, que yo me meto a tu territorio, ¿no? Recordemos la invasión de Alemania a Polonia, ¿no? O sea, que fue la génesis de la Segunda Guerra Mundial, la invasión. Entonces, eh, y eso, pues, más o menos nos recuerda este tipo de situaciones, ¿no? Eh, ¿qué otro parecido tenemos? Bueno, la intervención multilateral, ¿no? O sea, es decir, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial es que todos querían meterse en el conflicto, ¿no? O sea, así como hoy en día Europa quiere defender el territorio de Ucrania, en ese entonces Europa, o sea, Europa, los aliados, ¿no? Querían defender a Polonia. O sea, más o menos la misma figura de la incursión o la invasión que hizo Hitler a Polonia. Entonces, hay muchos parecidos con esta Segunda Guerra Mundial, y algunos países empiezan a armar, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, los países que se están armando muchísimo, muchísimo son Rusia y China. Son los países que se están armando muchísimo. Eh, y en aquel entonces el país que se armaba muchísimo era Alemania, ¿no? Entonces, eh, y eso generó la reacción de los demás. Entonces, cuando uno empieza a ver las características geopolíticas, entonces nos recuerda, y tiene muchos parecidos, y hay casi una analogía con lo que pasó hace 100 años, ¿no? Más o menos 100 años que ocurrió, digamos, en que se desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, igual que la Segunda Guerra Mundial, a veces parece que va a llegar la paz y no llega, sino que pasa todo lo contrario, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es lo que está explicando esta caída en los índices bursátiles. Son tres razones, ¿no? Como les he comentado. ¿Qué más? Luego tenemos este otro índice bursátil que es el Nasdaq, que tuvo una caída más fuerte, una caída mucho más pronunciada. Esto está enfatizado por el tema de que cuando se cae las acciones de Nvidia, eso arrastra las acciones de Meta, de Google, de Microsoft y de muchas otras tecnológicas. Ahora, pero hay aquí un ganador, ¿no? El oro. ¿Y el oro qué cosa es? O sea, el oro es un activo de refugio, es el verdadero activo de refugio. O sea, algunos me dicen, mira que el dólar no, ya no es de refugio, el oro sí, ¿no? Entonces, aquí tú no ves las volatilidades que ves en los índices bursátiles. Aquí tú ves prácticamente una tendencia hacia arriba, hacia el alza, y fíjate, una pendiente positiva, ¿no? Pero un poco más pronunciada en los últimos meses o años, después, a partir del año 2000, finales de 2022, ¿no? Entonces, finales de 2022 prácticamente se ha duplicado el precio del oro. O sea, estamos hablando de que 2023, en 2 años y medio, el oro ha aumentado 80% en 2 años y medio, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, el que sea el refugio significa que siempre va a crecer, va a tener una pendiente positiva, pero si está creciendo 80% en 2 años y medio, eso lo que significa es que la gente se está refugiando.
O sea, la gente necesita más refugio. ¿Por qué? Porque tiene más temores. Y esos temores vienen por lo que estamos conversando, o sea, las situaciones económicas, las situaciones políticas, o sea, lo que está pasando, digamos, en el mundo, ese reordenamiento geopolítico, todas esas cosas, no es algo nuevo, ya es algo que por lo menos en los 2 años anteriores ya se venía percibiendo. O sea, digamos, la expansión y el mayor poder geopolítico de China es algo que ya se venía viendo. La guerra o la invasión de Rusia a Ucrania es algo que ya se venía viendo 2 años atrás, ¿no? Poco más. Entonces, todo eso hace que el oro esté bordeando y va a pasar los 3.000. Va a pasar, ¿no? Eh, y sea un índice de refugio. O sea, esto lo que me está diciendo a mí, hay más volatilidad, hay más necesidad de refugio. Y claramente se ve una pendiente del oro, aquí del índice del oro, una pendiente que es muy pronunciada, ahí está. No es la pendiente de los años anteriores, ¿no? Que aquí vamos a hacer así un poquito más. O sea, hay una pendiente que me está diciendo, me está dando un mensaje, ¿no? Y eso significa que hay poca confianza en los otros índices, que básicamente son los índices bursátiles los que compiten con el oro. Y algo más, Warren Buffett tiene hoy en día, está liquidando posiciones. O sea, antes de la caída, ya Warren Buffett había liquidado posiciones. Y Warren Buffett hoy en día tiene el stock más alto de toda la historia de cash, de sus inversiones. ¿Eso qué significa? Eso significa que él está esperando el momento en que los mercados se desplomen de verdad y él aproveche esos momentos para comprar porque sabe que van a terminar rebotando en algún momento. Y ese momento pareciera que todavía no ha llegado. Lo cual significa que el mercado puede llegar a tener algún ajuste, ¿no? Todavía, los índices bursátiles. Es muy probable que puedan continuar, digamos, ajustándose, porque cuando tú ves los índices bursátiles, mira, vamos a ver este índice bursátil. Este es el US 500. O sea, claramente tú ves aquí que la pendiente, mira, la pendiente, vamos a ver, por acá. Aquí tenemos una pendiente pronunciada. Esta no es una pendiente pronunciada. Y luego hay una pendiente pronunciada. Y después de esa pendiente pronunciada, ¿qué hay? Un ajuste, un ajuste. La pandemia es acá. Ese ajuste no es de pandemia. Simplemente es un ajuste de mercado. Luego viene una subida que sigue, un ajuste, porque esta subida es de pendiente pronunciada. Entonces, si uno calcula más o menos en 10 años cuánto ha crecido, mira, aquí estaba el índice bursátil, más o menos estaba por aquí por los 2.000 más o menos. Y hoy en día está como en 5.500. O sea, que ha subido en 10 años 3.500. Si uno calcula esto a una tasa, ¿no? Promedio histórica de crecimiento, más o menos como de 9%, esto debería estar como en 4.700 más o menos. Más o menos, ¿no? 4.700. O sea que es posible que esto todavía requiera algún ajuste adicional. Lo más probable es que sí. No lo puedo asegurar porque si no, imagínense. eh, no somos adivinos, pero sí es muy probable que se esté dando ese ajuste. Y para terminar, Bitcoin. Bitcoin también tuvo ese ajuste a la baja, también tuvo ese desplome. ¿Por qué? Porque Bitcoin es principalmente un activo de riesgo, ¿no? Entonces tiene mayor volatilidad. Es el primero en subir. Cuando Bitcoin sube, el mensaje es, oye, la bolsa va a subir. Cuando Bitcoin se desploma, ¿no? Entonces el mensaje es como que te avisa, oye, la bolsa se va a desplomar, ¿no?
Y el índice de volatilidad no está en los niveles más altos, obviamente, no está en los niveles como lo que llegó en la pandemia o en la época en que quebró Lehman Brothers, no está en esos límites que son estos picos más altos, pero está en un nivel más alto que el promedio. Muy bien. Amigos y amigas, hemos llegado al final de esta presentación. Muchas gracias.